Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Hernán, hoy vamos a hablar de, de Gaesa. Se habla mucho, pero pienso, se dice que si maneja el 85, el 90% de la economía en el país, realmente para mí, quien maneja la economía del país es Gaesa, no, no hay otro organismo que tenga en sus manos la economía cubana como la tiene él. Y bueno, para hablar del tema, contamos con la presencia de Yasmani Jiménez Barrera, economista y secretario de Asuntos Económicos del Partido Demócrata Cristiano Cubano y de Raíces Esperanza de España. ¿Cómo estás, Yasmani? Bueno, buenas tardes a todos. Pues muy bien, Pedro. Por acá pasando con este verano, el calor, pero bueno, estamos aquí. Bueno, y debe unírsenos, sabemos los problemas de conexión que hay, el politólogo y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Amorúa. En cualquier momento estará con nosotros. Bien, y Yasmani, háblanos primero un poco de Gaesa. ¿Qué criterio tú tienes de Gaesa? ¿Es realmente quien tiene el control de la economía en Cuba o son tonterías de algunos personajes que decimos eso? Bueno. Eh, Hablar de Gaesa es como hablar de aquello que decimos que existe, pero no se ve. Sabemos que está, que influye, pero realmente muy poca información se tiene realmente que se estima, ¿no? Que, como bien has dicho, pues casi que el 90% del funcionamiento del entramado empresarial cubano está dominado por Gaesa. O sea, es que si se pone, ¿no? Uno mirar los datos de los últimos 35 años en los que el país se abrió al comercio internacional, o sea, al estado actual, tras el derrumbe y el colapso del sistema económico que regía en Europa del Este y bueno, todo el sistema socialista mundial que traía el CAME. O sea, una vez insertado en este mercado, la forma, ¿no? En la que se ha insertado el país vía turismo, y vía venta de servicios profesionales y de otras maneras, ¿no? Aunque también ha conservado mucho del sistema tradicional de producción agrícola y de algunos productos como el tabaco, que son muy demandados. Se ha generado una gran cantidad de ingresos en el país. O sea, imposible que todo ese dinero que no se ha invertido, la gran mayoría en la economía nacional, pues en algún lado tiene que estar. O sea, es como si se tuviesen dos canales y uno alternativos para el funcionamiento de la economía cubana en el que entra el dinero vía ingresos por las exportaciones, pero si ese dinero no se invierte en la economía nacional y no se dan, digamos, tipos de salarios elevados, en los que haya un consumo bien elevado, si el tipo de inversiones que se lleva a cabo en el país y el nivel de consumo está tan deprimido, pues podemos entender que durante estos 35 años, o bueno, quizás un poco más, estoy limitando a 35 años por el tema de la apertura, pero durante mucho tiempo se sabe que una buena parte de esos recursos se han estado, digamos que, atesorando y atesorando en el sentido de que no se ponen en la circulación, o sea, que es sencillamente un dinero que se obtiene vía ingresos, que se obtiene por otras vías, pero que no se revierte en la economía. Sabemos que las inversiones son el combustible de la economía. Entonces, el país necesita que sus ingresos, una buena parte que vaya a la gente nacional, pues se consume, pero también necesita inversiones. Entonces, hay una buena cantidad de dinero que decimos, estimamos, ¿no? Que está en manos de una parte del sistema empresarial que no está al mismo nivel del sistema empresarial tal cual se conoce y que sí es auditable y que es el sistema empresarial que se conoce como la empresa estatal socialista y todo lo que han estado hablando durante todo este tiempo, que realmente es un sistema empresarial que es auditado, como bien decía antes, por la Contraloría General de la República. Pero esa Contraloría no tiene acceso a la ES. Gaesa está por libre, Gaesa va por otro camino. Entonces hay unos fondos ahí que lógicamente esos fondos están en divisa, son dólares, y claro, se conoce por algunas filtraciones, por algunas informaciones que se han ido destapando, pero realmente de esto no se habla mucho y al interno del país cero. Cuando estudiamos economía cubana, en los distintos programas de estudio,
en Cuba, Gaesa no entra dentro de lo que es la economía cubana. De hecho, incluso dentro de libros como Estructura Económica de Cuba, que son clásicos dentro del estudio de la economía nacional, no se habla nada de estos temas. O sea, realmente es una buena parte de la economía que no se toca, pero que se sabe que está. Y claro, lógicamente ahí está el dinero en dólares. Entonces, la influencia es mucho, porque ahí es donde está realmente concentrado el gran arsenal de dólares que dispone vía ingresos de la economía española. Entonces, es bueno aclarar también, o sea, pues, Gaesa es militar y se dice que Gaesa está en manos de los militares. Bueno, realmente quienes los administran, quienes dan la cara son los militares, pero pienso que tras esta corporación, tras este gran conglomerado militar y económico, está Raúl Castro y la familia Castro. Está de acuerdo conmigo. Y lo otro, se habla mucho de 18.000 millones de dólares. Es mucho dinero eso. Resuelve el problema del país, porque según mi criterio y lo poco que conozco de economía, pero hablado, pienso que para que Cuba salga adelante se necesitan alrededor de 100.000 millones. Pero también pienso que estos 18.000 millones pudieran haber resuelto alguna parte o algunos de los problemas que confronta el país. ¿Qué me puedes decir con respecto a esto para después entrar en algunos de los temas que tú estudias? Vale. Sobre esto, decir, cuando se habla de que son 100.000 millones lo que se necesitaría, estamos hablando del efecto acumulado, pero no es lo mismo 100.000 millones hoy que lo que habrían sido 50 de esos 100.000 hace 20 años. Entonces, el efecto acumulado es muy importante, porque siempre en estos temas las cifras son números fríos que al final o sea, no tienen en cuenta el efecto acumulado, como decía antes. Probablemente estos 18.000 millones de los que estamos hablando ahora, hace 30 años, por ejemplo, en el año 95, pues probablemente habrían tenido mucho mayor impacto de lo que hoy podría suponer reconstruir todo desde cero con 100.000. Entonces, ese efecto acumulado es muy importante y esta distinción hay que hacerla porque, como decía, el efecto acumulado, repito, es algo de las cosas más importantes que en economía, y eso se evalúa por algo que en economía conocemos como el coste de oportunidad. O sea, ¿cuánto ha costado no haber puesto ese dinero en función de la economía cubana hace 20 años o hace 25 o hace 35? Y claro, a medida que retrotraemos más en el tiempo este posible impacto, pues probablemente los resultados difieren muchísimo, ¿eh? Ahora bien, sí es mucho dinero. Y vale decir que cuando se habla de Gaesa como un holding o como el mercado militar, no podemos olvidar que cuando se comienzan a implementar el sistema de perfeccionamiento empresarial en Cuba, en las empresas conocidas comúnmente como la empresa socialista, o sea, pues las empresas que actualmente están en el país, esto ya venía del sector militar. O sea, esta fue una práctica que se llevaba dentro de las empresas militares y que luego se extiende. Pero claro, estos experimentos que se extienden a este nivel empresarial, digamos que es no solo la forma de llevar formas de gerencia más desarrolladas y de control mucho más estricto al desastre, ¿no?, que regía las empresas, sino que también que es una forma de expansión que tiene este sector militar para absorber toda esta cadena de tiendas y de comercios que están en divisas fuentes. O sea, que también es una forma de, digamos, expandir los tentáculos hacia otras partes de la economía que hasta entonces no estaban integradas. Y el funcionamiento empresarial permite hacer una especie de simbiosis entre estos dos mundos y poder captar de forma más, digamos, más fehaciente, ¿no? Estos ingresos que se estaban quedando al margen solamente del dominio militar. Claro, estos 18.000 millones de dólares, como decía, en perspectiva y sumando, ¿no?, el efecto acumulado, pues podrían ser mucho, y por eso, como bien decías, lo que he hecho ha sido simular el impacto económico de estos 18.000 millones en tres distintos escenarios, utilizando no solo la econometría y los análisis de las matrices insumo-producto, o sea, los input-output, que claro, es una técnica econométrica de hace más de 50 años, 70, 80 años, que se está llevando a cabo, sino que lo que ha hecho ha sido simular este posible impacto en tres escenarios que he considerado clave para ello. Un momento antes de entrar en estos escenarios que Hernán hable, dijiste una cosa muy importante ahí que es el efecto acumulador. Recuerdo que cuando Raúl se inventó los lineamientos, eh, eh,
Bruno Rodríguez, el canciller cubano, dijo en aquel momento que para enrumbar la economía cubana se necesitaban 30.000 millones de dólares hasta el año 30. El desastre que se ha ido acumulando eleva casi al triple lo necesario ahora. Y es importante esto, lo que se va acumulando, porque las personas me dicen, no, pero si hace tanto, hacía falta más, ¿cuánto como ahora es posible esto? Bueno, el desastre ha continuado, la destrucción total del país está permanente y cada día va a peor y cada día que pase, cada año que pase, sería más la cantidad de dinero que se necesita para reconstruir a nuestra patria, por desgracia, porque hay que hacerla nueva. Nada. Bueno, aprovechar que Manuel se ha podido sumar, recién hablaba Yasmani de el retraso tecnológico que tiene Cuba y bueno, prueba de ello es las dificultades que enfrenta Manuel para poder conectarse hoy en esta comunicación. Pero mientras dura, me gustaría preguntarle a Manuel cuál ha sido el impacto, no ya económico, que ya nos estuvo hablando Yasmani, sino cuál ha sido el impacto en la población cubana. ¿Los cubanos saben de este estudio, saben de esta investigación? ¿Cuál ha sido la repercusión dentro de Cuba? Sí, te hablo ahora porque estoy en la calle, fue donde pude conectarme y entonces el ruido ambiente puede molestar un poco, interferir la comunicación. Pero bueno, te diría que sí, a la respuesta, a la pregunta de si el pueblo, la población, conoce de este informe que salió en el Miami Herald después del Nuevo Herald, sí, efectivamente. Hay conciencia de mucha gente del común, gente, ciudadanos que van a pie a todos los lugares, de este informe y ha sido un impacto tremendamente desmoralizante para la gente. Es decir, la gente no tenía mucho conocimiento de cómo estaba funcionando la economía cubana y cómo estaba funcionando el poder en torno a la economía cubana. Y ha sido de escándalo, ¿no? Ya recordarán que anteriormente el mismo Miami Herald había sacado otro reporte, otro reportaje en relación con CIMEX, esa corporación, pero ese no tuvo tanto impacto en la población. Este sí, porque al mismo tiempo habla de los militares en sentido general. Y la información que, sabes, funciona acumulativamente, ha acelerado un poco la conciencia de la gente en torno a cómo el gobierno cubano viene manejando la situación del país y viene manejando la economía. Y yo esto que voy a decir a continuación es una traducción del lenguaje popular, obviamente, ¿no? Y la percepción general en esta traducción que voy a decir es de que hay una economía del poder aparte de la economía nacional. Es decir, en Cuba la economía nacional está alejada de la economía del poder que representan los militares, porque hay una especie de cortina de hierro, en este caso, entre cómo se manejan los recursos, estos recursos que han generado retorno, rentabilidad para la cúpula de los militares y cómo funciona el presupuesto y la economía para la gente común, para el resto de los sectores de la economía, para el resto de las industrias y las empresas, para el resto de la población y de las actividades económicas que la gente realiza. Son como dos zonas totalmente divergentes y eso me permite a mí traducirlo en esos términos. Economía del poder regida por los militares y economía nacional empobrecida absolutamente, que es la que maneja y domina el gobierno cubano a través de sus empresas y de sus ministerios. Un dato fundamental para ilustrar esto es el hecho de que la Contraloría de la República no audita las empresas militares. Es decir, ahí institucionalmente está establecida esa distinción entre la economía de los otros y la economía de la nación. La Contraloría sí audita el resto de los sectores donde no están los militares. Y entonces ya esto ha tenido un impacto y la gente lo está resintiendo. Sobre todo la gente ha estado esperando la respuesta del gobierno, ¿sabe? El gobierno sale siempre a desmentir o a intentar desmentir, para decirlo más apropiadamente,
cuando salen informaciones de esta naturaleza, en este caso, el silencio, no siempre el silencio es la confirmación de un hecho, pero en este caso el silencio confirma exactamente de qué se está tratando y de cómo la gente siente que ha sido engañada por el gobierno cubano a lo largo de todos estos años. Hablaste, Morúa, de que el gobierno no ha dado una respuesta, eso lo he seguido por las redes, pero los medios de comunicación en Cuba es un poco difícil separar una cosa de la otra, pero se ha hecho la más mínima mención a esto, porque a veces los medios, el régimen lanza a alguien de los medios como el señor Humberto López u otro personaje a bordear el tema sin llegar a la médula. Los medios de comunicación en Cuba han tocado el tema. Para nada. Hay tres, digamos, espacios fundamentales donde el gobierno cubano sale a desmentir. A veces simultáneamente, a veces progresivamente, a veces en uno y en otro, a veces en los tres. Cuba Debate, La Mesa Redonda y Humberto López, ninguno de los tres ha hecho referencia. En la radio también hay un grupo, hay un programa, tampoco, debo aclarar. En la radio hay un programa que se llama Chapeando Bajito, que sale por las mañanas. Lo dirige precisamente Arlene Deribé, la misma que a veces está en la Mesa Redonda participando. Allí es un espacio también radial, el gobierno utiliza para desmentir, o para hacer su propaganda, o para atacar. Tampoco ha habido alguna referencia en esos lugares. Ni en Twitter, un Twitter de algún funcionario que por la, digamos, colateralmente o lateralmente sale a hablar de la difamación que se está haciendo de la revolución y del ejército, etcétera. Tampoco. Ni los militares menos. Sí, los militares suelen guardar silencio. Lo de ellos es disparar y en este caso también enriquecerse. No, a ver, es que mi pregunta iba más o menos hacia donde seguramente ahora se dirige Yasmani, que tiene que ver con cuál es ese costo de oportunidad. Es decir, o si podemos estimar de alguna manera qué podría paliar dentro de la grave situación económica que hemos hablado infinidad de veces en este programa que se produce en Cuba con este caudal de dinero que además es ilógico tener en una cuenta, ¿no? Sí, claro. En este caso, bueno, cuando yo decía, ¿no?, que se atesoraba, es porque en economía entendemos que el dinero se atesora, se evoluciona, ¿no?, a lo que es el tesoro realmente, cuando ese dinero no entra en circulación. Lógicamente, un dinero que entra en circulación es pues susceptible, ¿no?, de sufrir los impactos que puede existir en la economía. O sea, una inversión mala vida pues puede hacer perder toda la inversión. Entonces, si digamos que el garante, ¿no?, de este dinero pues prefiere no correr el riesgo de ponerlo en circulación, dado que no le interesa incrementarlo vía ingresos, sino acumular más porque tiene otras fuentes de obtención que le permitirán en el tiempo perpetuar esta financiación o esta vía de ingresos, pues es lógico que, digamos, como ocurría, ¿no?, en la Edad Media y en edades anteriores al capitalismo, pues tipo rey, ¿no?, que vía tributos pues ingresaban una cantidad desproporcionada de dinero y claro, lógicamente lo acumulaba porque como tenía creadas las condiciones para perpetuar ese mecanismo en el tiempo, pues no era necesario exponerse a los riesgos que la inversión conlleva. Entonces, pues por eso es que lógicamente este dinero tiene mucho mayor impacto cuando no se pone en circulación, porque lógicamente aumenta el costo de oportunidad de la economía al no estar invertido directamente en actividades concretas que sí pueden tener resultados tipo derrames que se puedan, como dice la palabra, derramar hacia lo interno de la economía. Lógicamente, en este caso, quien mayor beneficio tiene, pues es quien pues lo atesora, contrario al escenario en el que ese dinero no se atesore, se ponga en función de la economía nacional y que entonces el derrame no solo sea disfrutado por quienes sean los garantes del dinero, sino también por la población en general, que es quien recibiría vía aumento de su demanda agregada, o sea, consumo,
en el nivel de renta y en todas las variables macroeconómicas principales, que sería proporcional, ¿no?, a este derrame. Y eso es lo que ocurre en el costo de oportunidad, y por eso es que, como han dado perpetuar mecanismos de obtención de este dinero indefinidamente, podemos decir indefinidamente porque ha sido hasta ahora así, pues eso es lo que les permite darse el lujo de no ponerlo en circulación y atesorarlo. Porque Eh, eh, dos preguntas antes que vuelva Hernán. Eh, Estos 18.000 millones, si se llegan a invertir, pudieran tal vez haberse duplicado y en vez de 18.000 estuviéramos hablando de 20 y tantos mil, de 30.000 millones. ¿Y esto qué representa del Producto Interno Bruto? Estos 18.000 millones, Yasmani. Yo sé que tú has estado todos estos días trabajando en función de eso, una gente muy dedicada y nunca has estado ajeno a lo que pasa en Cuba. ok, ok. Pues por eso decía que he podido trabajar con una simulación, ¿no?, del impacto económico que ha tenido la no inversión de estos 18.000 millones de dólares en la economía nacional, basado básicamente en tres escenarios muy concretos, que serían: un primer escenario, el impacto que ha tenido en el propio turismo, a pesar de que ha sido el motor de la economía cubana desde el final de los años 90; un efecto número dos, que sería el impacto sobre la soberanía alimentaria y la industria en general, que es otro tema muy importante; y un escenario número tres, que sería el enfocado en el tema del capital humano y la tecnología. Son aspectos claves para el crecimiento económico de cualquier país. Ahora, como aspectos centrales que o sea, que de modo transversal han mirado esta simulación, pues también tenemos el impacto que ha tenido en el nivel de inflación general de la economía y también en el sector de la generación energética. Sabemos que el tema de la energía es clave y que, bueno, es una de las cosas que más, probablemente sea lo que más se está viendo, ¿no?, hoy en efecto, y que, por supuesto, la generación de energía es un aspecto clave. Entonces, por eso he dividido, ¿no?, esto, y vale reconocer, o sea, debo decir que esto es solo de forma ilustrativa. O sea, lo que he hecho ha sido utilizar para esta simulación los datos de la misma oficina de la ONEI, o sea, la Oficina Nacional de Estadística e Información, los datos que ellos mismos publican. O sea, no he querido utilizar otro tipo de información para que se pueda validar con los datos que ellos mismos publican, que sabemos, lógicamente, hasta dónde llega, ¿no?, el nivel de impacto de estos resultados y la objetividad con la que se publican estos resultados. Y basándome en ello y en los análisis input-output, de las matrices insumo-producto, pues lo que he calculado ha sido el impacto en cada uno de estos tres sectores en específico y el efecto derrame en cada uno de ellos. Y cuando vale el efecto derrame, es como este dinero, como bien dice Pedro, se habría visto en manos de la población multiplicado por su propia inversión. O sea, es como decías, Pedro, cómo ese dinero se podría ver en el cubano de a pie, en el cubano de a pie, en el cubano de modo general. Entonces, para ello, utilizando el primer escenario, que es el enfoque del turismo, pues los resultados, ha habido un impacto total de 12.600 millones de dólares. O sea, realmente el impacto total ha sido muy, muy, muy grave. Vale recordar que, por ejemplo, la última cifra que estoy tomando de PIB es de la cifra del 2022 que han publicado oficialmente, donde se estima, ¿no?, que alrededor fue aproximadamente de 633.442 millones de CUP, que realmente son 26.393 o sea, millones de dólares. Y al tipo de cambio, oficialmente, estos 18.000 dólares representan un impacto del 68% del PIB. Y me detengo en esta cifra porque es lo que me preguntaba Pedro concretamente. Impacto específico, 68% del PIB del 2022. O sea, no he querido tampoco llevarlo a las últimas cifras porque estoy, repito, utilizando datos contrastados, que son los datos de la ONEI. PIB publicado en sitio oficial de la ONEI. 68% del PIB. O sea, es un impacto brutal. Eso mismo iba a decir, que es brutal. Un momento de Yasmani, antes de que continúe, muy interesante esto que tú estabas hablando, porque bueno, eh, y una pregunta antes de que Hernán y darle paso a Morúa. 26.000 millones de dólares en un producto, el Producto Interno Bruto, es mucho dinero para un país como Cuba.
como siempre decimos en economía, todo es relativo, todo depende. ¿Por qué? No depende en sí de las cifras en específico del dinero como tal, sino de qué condiciones se parte. Y aquí estamos hablando de condiciones en las que la economía necesita pues una reestructuración completa. O sea, todos los aspectos que sostienen la economía nacional pues están pendiendo de niveles de obsolescencia inhóspitas. O sea, realmente la economía no tiene tesoro para poder crecer. Es como intentar reanimar a alguien que ya ha fallecido prácticamente. O sea, el impacto que pueda tener ese dinero en una economía con condiciones, digamos, para reanimar su crecimiento económico diferentes, es uno, y en un caso como la economía cubana, donde se ha depreciado básicamente toda la base productiva del país, donde prácticamente, por eso es que incluí dentro de los escenarios el tema de la tecnología, porque es un aspecto que está muy marcadamente distante de las tendencias actuales en las que funcionan, ¿no? Digamos, los procesos productivos a nivel internacional, y por eso es que el impacto es tan agresivo porque hay que tener en cuenta de dónde partimos, o sea, de dónde venimos. Si venimos de esta situación en la que hay un profundo colapso de todos los sistemas productivos en general, básicamente de la base productiva del país. Entonces, la tecnología y en general la obsolescencia que han, prácticamente objetos que han depreciado todo su valor, pues prácticamente por eso es que el impacto es tan grande. Pero también decir y esto es importante recordarlo, que Cuba es una economía abierta y las economías abiertas se caracterizan por ser altamente dependientes de los shocks externos. Entonces, en un escenario, como en el escenario actual, marcado por la incertidumbre, marcado por todos los aspectos, venimos del COVID, venimos de muchos shocks externos, ¿no? Los impactos estos se mueven mucho y son muy volátiles y son impactos precisamente por el grado de dependencia externa que tiene la economía cubana de estos factores externos. Por eso es que quizás, y repito, esto es una simulación que se hace utilizando esos datos con las matrices de insumo producto. Probablemente el impacto puede ser mayor, puede ser menor, pero seguramente estaremos lejos porque realmente la situación concreta del país es muy, pero Pedro, tenemos que ir cerrando. Nos quedan 5 minutos. Me gustaría pedirle tanto a Manuel como a Yasmani la última reflexión respecto de todo esto. Creo que hemos abarcado los puntos fundamentales, pero bueno, seguramente nos han quedado varios en el tintero. sí, por resumir, diríamos que el impacto total estimado en el sector del turismo pues ha sido un impacto de alrededor de 21.506.000 dólares. O sea, estamos hablando de aproximadamente la quinta parte de este problema acumulado. El impacto en el tema de la inflación en general se calcula, y según hemos estimado, en torno al 25% del problema de inflación que tiene el país hoy. O sea, esos 18.000 millones estamos hablando de que son los responsables del 25% del problema de la inflación. Si nos centramos en el enfoque de la soberanía nacional y alimentaria, pues el problema se incrementa en torno a 24.251.000. Estamos hablando de una cifra importante, aproximadamente la cuarta parte. Y en el caso del enfoque del capital humano, alrededor de 21.500.000 también millones. O sea, que estamos hablando de que el turismo, que ha sido el más perjudicado, en torno a 31.704.000 millones. O sea, prácticamente la tercera parte de este problema que ha tenido el turismo ha sido por la falta de no inversión de este mismo dinero en el sector que, que ha sido el más dinámico, ¿no? El que ha generado el crecimiento económico del país estos años. Por tanto, el impacto en efecto acumulado, como diríamos, de turismo, industria alimentaria y soberanía alimentaria, capital humano, unido al 25% de la inflación, pues estamos hablando de que ha sido un impacto bien severo y que, bueno, es lo que se ha dado cuenta hasta ahora. Manuel, muy breve en un minuto. Moro, Perdón, Pedro, dale. Un minuto, sí. Bueno, no, dale, dale, Manuel. ok, bueno. Esto es la confirmación de algo que veníamos hablando en otros ámbitos, otros espacios y quizás a propósito de otros asuntos. Este dinero, estos 18.000 millones de dólares acumulados y guardados en algún lugar por parte de la cúpula militar
no podríamos hablar del ejército en sentido general, refleja que, como se dice en la organización, cuando uno trata de organizar un proyecto, en un fenómeno en el que el ejército ha cambiado su misión, su visión y sus objetivos. Hay una desnaturalización de un cuerpo armado definido, decidido y conformado para la defensa de la integridad territorial a un cuerpo armado en su cúpula, repito, que ha pasado a convertirse en un gerente monopolista más en la economía. Y esto es un cambio que sella definitivamente lo que en algún momento llamaron la Revolución Cubana. Un momentico ahí. La palabra corrupción te viene a la mente cuando oyes esto, porque se cuestionaba mucho a los gobiernos anteriores porque eran corruptos. ¿Te llama algo la atención esta palabra con relación a los 18.000 millones de dólares? Definitivamente, claro, claro. Por supuesto que la corrupción está en la base original del asunto. Lo que pasa es que, como le gustaría decir a los marxistas, este es el modo de acumulación originaria de capital de los sectores militares para convertirse en la oligarquía en la que ya se han convertido. Y entonces eso encubre un poco ese asunto. Bueno, solo pues me queda dar las gracias a Morúa, que ha tenido que caminar, coger el sol, y bueno, y a Asmani. Y pienso que esto da para más de un programa, pero bueno, el tiempo siempre nos marca. Muchas gracias a ambos por estar acá con nosotros. Hernán. Sí, y esperemos que sea un tema que realmente levante olas y que genere preocupación en la ciudadanía cubana, como mencionaba Manuel, y que por ende amerite que sigamos conversando, discutiendo y quizás descubriendo nuevas cuentas con nuevos montos multimillonarios que ya sorprender no nos sorprende nada.